Domingo a 22 de julio 2024, Pentecostes 9. Fieles de la parroquia San Esteban de Toronto, bienvenidos, bienvenidas en el taller de iconos de Carpentras este domingo de verano aplastado de calor. Proyecto de hoy para Jerome y yo, el vuelo hasta ustedes para encontrar y compartir la palabra de Dios en presencia. Leemos el Evangelio de hoy en San Marcos capítulo 6, dos grupos de versos 30 a 34, 53 a 56. Se recuerdan que en el capítulo 5 los versos hablaban de curaciones milagrosas, endemoniado de Gerasa, cuyos espíritus impuros se echaron en el cuerpo de cerdos suicidas, hija de Jairo y la mujer perdiendo sangre. ¿Qué nos dice hoy el capítulo 6? De primero, del rechazo de Jesús en Nazaret. Después, Jesús envía a los discípulos dos en dos a seguir la muerte de Juan el Bautista y hoy dos milagros. Jesús da de comer a una multitud y curación de muchos enfermos en Genesaret. Dos veces en el Evangelio de Marcos, Jesús da de comer a una multitud. La segunda vez se encontrará en el capítulo 8. El domingo pasado, los discípulos se embarcaron en una misión para predicar un cambio radical y expulsar demonios y sanar a los enfermos. Acabada la misión, se encontraron con Jesús. Tienen mucho que decir, deseados de contar lo que han vivido. Desde su vocación, esa es la primera vez que los discípulos han sido llamados apóstoles. En griego, la palabra significa enviado. Los 12 nunca son tanto apóstoles como cuando están en misión. Jesús pide a sus discípulos que vayan en un lugar desierto. En la Biblia, el desierto es el lugar de retorno al esencial. Jesús desea también compartir el Shabbat con sus discípulos. El descanso ordenado a Moisés no es una donación para la humanidad, sino uno de los 10 mandamientos. Jesús y sus compañeros no pueden descansar a causa de la muchedumbre, la cual no tiene aún el tiempo para comer porque llega y se marcha. Jesús siempre tiene una relación ambigua con la multitud. La muchedumbre es más que una suma de individuos en la que los sujetos se ahogan en la comunidad. Los mismos pueden gritar Hosana y muerte en la misma semana. Jesús no sospecha de esta multitud. Se conmueve porque la ve como un rebaño sin pastor. La gran acusación de este pasaje va dirigida a los pastores que no asumen sus responsabilidades. Al enseñar a la multitud, Jesús toma el lugar como el de buen pastor. Recibir trozos de pan y de pescado seco, cosas materiales importantes cuando tenemos hambre física. Existe una otra hambre,
la que sale del aliento espiritual. Proverbio dice que existe gente tan pobre que solo tiene dinero. ¿Cómo se manifiesta nuestra hambre y nuestra sed este verano? Necesidad de apartarse por un tiempo de reflexión, escapar un poco de un ambiente desorientado y bastante loco. Al mismo tiempo, recibir el apoyo y el aliento de la comunidad para perseverar y también la fidelidad. Tenemos el deber de oír a los gritos de un mundo sufriendo. Somos testigos y testigas del amor de Dios, amor a compartir alrededor de nosotros. Amén. El icono de hoy, San Marco, es el trabajo de Jérôme en el estilo tradicional. Reciben mi bendición y la amistad de la pequeña comunidad.